del condado que quisiera visitar, Sir Harvey se había dado a la tarea de conquistar el corazón de Caril con la característica confianza de los hombres de su calaña. Extremadamente vanidoso, no abrigaba la menor duda de que tarde o temprano, a pesar de todos los obstáculos que se le opusieran, llegaría a convertirse en uno de los favoritos del grupo del príncipe de Gales. Cuando el general le prohibió que visitara su casa, se sorprendió, pero estaba seguro de que el anciano adoraba a sus dos hijas y de que, a la larga, cambiaría de opinión. Convenció a Caril para que se fugara con él y se sintió estupefacto cuando, después de llegar a Londres, el general comenzó a devolver las cartas de su hija sin abrir y la hermana de Caril tampoco escribía. Fue entonces cuando Sir Harvey comprendió que había cometido un error y se convenció aún más cuando Caril le comunicó que iba a tener un hijo suyo. Lo último que deseaba era verse atado a una esposa que no tenía importancia social alguna y a un bebé cuyo abuelo se negaba a reconocerlo. Y, por si fuera poco, el afecto que sentía por Caril, si es que así podía llamarse a la atracción que la joven le había inspirado al principio, comenzaba a esfumarse. Había conocido a una viuda que le convenía como esposa, desde el punto de vista social, más que cualquier otra mujer que hubiera conocido hasta entonces. Pero se dio cuenta, de hecho, demasiado tarde. Pero, ¿es realmente demasiado tarde?, se había preguntado a sí mismo, y empezó entonces a buscar la forma de deshacerse de Caril. Era un problema muy difícil, que lo preocupaba más cada día, y la noche en que Romara llegó, en respuesta a la solicitud de auxilio de Caril, Sir Harvey había recibido un golpe devastador. Aunque hasta entonces se había sentido muy confiado en que la viuda estaba a su disposición para que él la tomara cuando quisiera, tardó demasiado tiempo en hacerle ver que su interés en ella era estrictamente honorable. Después de una cena íntima, ella le había dicho, tranquila pero firmemente, que iba a casarse con otro hombre. Había sido inevitable en su interior. Sir Harvey había culpado a Caril por su fracaso. Si Caril no hubiera estado viviendo en su casa, se dijo, él le habría propuesto matrimonio a aquella dama mucho antes. Había llegado a su casa dominado por profunda furia, y ni siquiera la enorme cantidad de brandy que bebió, después de que la viuda rechazó su proposición de matrimonio, había logrado calmarlo. Le había pegado a Caril, como solía hacerlo tantas veces, pero no tenía el propósito de golpear a su hermana. Pero el solo hecho de que Romara se encontrara presente y de que Caril la hubiera hecho venir sin consultarle, lo enfureció de modo tal que perdió todo control sobre sus actos. A la mañana siguiente se había preguntado, lleno de temor, si Romara no le buscaría problemas. Pero el día transcurrió sin incidente alguno y se dijo, con su característica vanidad, que la chica debía haber vuelto a su casa, en el campo. Como tantas otras personas, leyó con asombro en la Gaceta al día siguiente que Lord Ravenscar se había casado con Romara Shelton. Al principio no podía creerlo. Le parecía imposible que hubiera sucedido una cosa semejante. Y entonces pensó que tal vez esa fuera la razón por la que Romara había ido a ver a Caril. Como no tenía deseos de provocar nuevos problemas, ocultó la Gaceta para que Caril no la viera y dio instrucciones precisas a la servidumbre para que nadie, y menos aún nadie de la casa de al lado, fuera admitido en su hogar. Ignoraba, y le hubiera enfurecido saberlo, que sus sirvientes ya habían sido sobornados a fin de que llevaran el baúl de Romara a la casa contigua. Sir Harvey, como muchos hombres ricos, no era un amo bondadoso, ni generoso con sus criados. Los golpeaba con el menor pretexto, les pagaba los salarios más bajos posible, y era extremadamente parco cuando se trataba de proporcionarles alimentos. Había heredado la avaricia de su abuelo, tan común entre los hombres de Yorkshire, y los sirvientes reaccionaban como era de esperarse. Se mostraban serviciales en su presencia, pero no sentían hacia él la menor lealtad. Continuaban cruzándose los mensajes entre las dos casas, de los que Sir Harvey no tenía el menor conocimiento,
y el hecho de que los que salían de la casa de Lord Ravenscar fueran invariablemente acompañados de un soberano de oro hacía la transferencia más fácil y secreta. Sir Harvey decía que, de algún modo, debía liberarse de las garras de Caryll, pero, por el momento, no se le ocurría ninguna forma aceptable de lograrlo. Y ahora, en el momento en que se dirigía hacia Wimbledon, apartó a Caryll de su mente y se concentró en tratar de caerle bien a Lord Windover. Lord Windover, un hombre tranquilo, era muy aficionado a toda clase de juegos y espectáculos de apuesta cuando estaba en Londres. Era siempre muy bien recibido en la casa Carton, y el príncipe de Gales se hospedaba con frecuencia en Windover Park, en Berkshire. La conversación, mientras ambos caballeros se dirigían a Wimbledon, giró fundamentalmente en torno a la pelea que iban a ver. El bombardero Tom Bard, protegido del vizconde Garson, iba a pelear contra Jeff Salt, el campeón local. Personalmente, estoy en favor de Bard, dijo Lord Windover. Garson es muy buen juez en lo que a boxeadores se refiere, y siempre tengo la impresión de que los campeones locales se sienten demasiado seguros de sí mismos. Estoy seguro de que tiene razón en eso, contestó Sir Harvey, y voy a apostar, definitivamente, a favor de Bard. Llegaron al sitio donde iba a tener lugar la pelea, en el mercado abierto de Wimbledon, y encontraron listos los fardos de paja y las carretas donde normalmente se instalaban los espectadores. Se encontraban presentes muchos amigos del vizconde, todos extremadamente elegantes, quienes apostaban considerables sumas a favor de Bard, a diferencia de los caballeros y espectadores locales que apoyaban a Salt. Lord Windover le entregó las riendas a su mozo, y él y Sir Harvey se reunieron con los otros caballeros que estaban sentados en los fardos de paja cercanos al ring. La pelea empezó casi tan pronto como llegaron, y pronto fue evidente que, a pesar de la confianza que Lord Windover le tenía, el bombardero no obtendría una victoria fácil. Fue, en suma, una pelea excelente, y no fue sino hasta una hora después que el bombardero, sangrando profusamente y con las piernas ya débiles, logró noquear por fin a Jeff Salt. «Una buena pelea, notable», exclamaron todos. El vizconde le entregó a su protegido una bolsa llena de monedas de oro, mientras Jeff Salt, aunque había perdido, recibía una recompensa por haberse defendido en forma tan valerosa. «Te felicito, Garson», dijo Lord Windover. «Gracias», contestó el vizconde, «y debemos celebrarlo, ciertamente. ¿Cenarás conmigo esta noche? Voy a hacer una pequeña fiesta». «Encantado», dijo Lord Windover. Entonces, para asombro y satisfacción de Sir Harvey, el vizconde añadió en forma casual, un tanto indiferente: «¿Quiere venir con nosotros, Witchbowl? Esto es, si no tiene un compromiso anterior». «Será un honor para mí», dijo Sir Harvey rápidamente. Sabía que ningún compromiso anterior podía ser lo bastante importante como para impedirle aceptar una invitación así. Nunca antes el vizconde, ni ninguno de sus amigos, había parecido reparar en su presencia. Sin embargo, ahora había sido invitado a una cena que, sin duda, se dijo emocionado, señalaría un punto decisivo en su existencia. «¿En dónde vamos a cenar?», preguntó Lord Windover. «En el mausoleo familiar de Park Lane. Mi padre está en el campo y dispongo de la casa para mí solo». «A las 7:30, supongo, ¿no?», preguntó Lord Windover. «Sí, a las 7:30, contestó el vizconde. «Y no llegues tarde. Viene Brummel, y le disgusta tener que esperar». Al escuchar aquello, Sir Harvey apenas podía dar crédito a sus oídos. Ya era un verdadero triunfo que el vizconde lo hubiera invitado a una cena íntima con sus amigos, pero el hecho de que el Beau Brummel asistiera le hizo sentir que la meta, que tanto desesperó en alcanzar, estaba al fin, no solo a la vista, sino casi al alcance de su mano. Beau Brummel no solo era el árbitro indiscutible de la moda, sino la personalidad más importante de todo el Beaumont. El éxito de una fiesta dependía, en grado considerable, de que él la honrara con su presencia. Su estrecha relación con el príncipe de Gales, que lo visitaba todas las mañanas para escuchar los chismes que tenía que contarle y verlo vestirse, era observada con envidia, celos y suspicacias por quienes detestaban la arrogancia de Brummel.
Sin embargo, no había la menor duda de que ocupaba una posición privilegiada en el mundo social, de la cual sería muy difícil desalojarlo. Sir Harvey había deseado siempre, más que nada en el mundo, conocer a Beau Brummel y poder jactarse de ello después. Lo había visto, desde luego, con frecuencia, y era imposible no admirar a aquel hombre que era una síntesis de la perfección y de los principios que él mismo había establecido para que los demás lo siguieran. Sir Harvey no olvidó nunca que su madre había recibido una carta de una amiga cuando George Brummel hizo su aparición por primera vez en la esfera social. La dama había escrito: «La naturaleza ha sido más que generosa con este hombre encantador. Es aproximadamente de la misma estatura de Apolo, y son notables las equilibradas proporciones de su figura, la cabeza particularmente bien formada, el rostro ovalado, la piel muy clara y una frente alta. Su rostro revela que posee considerable inteligencia y su boca denota una clara afición a satisfacer su sardónico sentido del humor. Tiene una voz muy agradable». La mujer que escribió aquellas palabras no había exagerado. Decía la verdad respecto a Beau Brummel, y muchas personas lo consideraban también simpático y bondadoso. De todos era sabido que podía ser, si lo deseaba, incondicionalmente leal a los que él llamaba sus amigos. Sir Harvey no estaba realmente interesado en el carácter de Beau Brummel, excepto en lo que a él podía afectarle. Anhelaba conocerlo, había orado por alcanzar la fortuna de ser presentado a él, y ahora se le había presentado, inesperadamente, la oportunidad. Cuando, después de terminada la pelea, regresó a Londres con Lord Windover, se dijo que ambos debían darse prisa si querían estar a tiempo para la cena en casa del vizconde. «Pasaré a recogerlo», dijo Lord Windover, cuando dejó a Sir Harvey en la calle Curzon. Otro favor, porque Lord Windover sabía, sin lugar a dudas, que Sir Harvey tenía sus propios caballos. Tan pronto como cruzó el umbral de su hogar, Sir Harvey llamó a gritos a su valet y, subiendo la escalera a toda prisa, prorrumpió en juramentos porque aquél no acudía con la celeridad que él deseaba. Se sintió muy indeciso respecto a la ropa que debía ponerse. Por suerte, había gastado una fortuna en ropa, y como el valet la conservaba limpia y bien planchada, todo se reducía a decidir qué chaqueta de faldones largos le sentaba mejor y cómo debía anudarse la corbata de muselina. Sir Harvey recordó que Beau Brummel había expresado su disgusto por la vulgar ostentación de los marcaronis, el estilo afectado de los wigs y la tosquedad de los pucks. Como era partidario del buen gusto y la moderación en el vestir, había dicho sentenciosamente: «Lo desagradable que puede ocurrirle a un caballero es atraer la atención de los transeúntes a causa de su apariencia exterior». El valet interrumpió los pensamientos de Sir Harvey. «¿Se pondrá un alfiler en la corbata, señor?» «No, por supuesto que no, tonto. Brummel asistirá a la fiesta». Sir Harvey no pudo evitar jactarse, aunque solo fuera con su valet, de aquel importante acontecimiento. «Entonces tampoco necesitará la Leopoldina, señor». «Desde luego que no», repuso bruscamente Sir Harvey, y, a continuación, se quitó el anillo de sello que casi siempre llevaba en uno de sus dedos. Cuando terminó de vestirse, se examinó satisfecho. Su corbata era un modelo de perfección, anudada al estilo puesto en boga por Brummel. Sus ajustadas medias de seda no tenían una sola arruga, y su chaqueta había sido cortada por Schweitzer, el sastre, no solo de Brummel, sino del príncipe de Gales. «Se ve usted extraordinariamente elegante, señor», dijo el valet, con la nota justa de adulación en la voz. Sir Harvey sonrió ante su propia imagen, reflejada en el espejo. «Ordenaré otra chaqueta mañana», dijo. «Schweitzer trabajó bien para mí, así que tendrá el privilegio de hacérmela». «Estoy seguro de que le va a quedar muy agradecido, señor», murmuró el valet. Sir Harvey lanzó un suspiro de deleite. Anticipaba ya, después de esa noche, agradables veladas, cenando con los integrantes del Button. Ensayaba ya, mentalmente, las anécdotas divertidas que contaría, la frase ingeniosa que usaría, y le costó un gran esfuerzo abstenerse de correr escalera abajo, antes que sonara el timbre.
Cuando se reunió con Lord Windover en el carruaje, dijo: «Espero con verdadero interés esta velada. No conozco la casa familiar de Garson. Pensé que él vivía en una residencia aparte». «Así es. Vive solo cuando su padre, el conde, está en la ciudad», contestó Lord Windover. «Pero en realidad el viejo conde ya viene poco a Londres a estas alturas. Parece que no está muy bien de salud, según he oído decir». «Y, desde luego, una casa grande hace más fáciles las reuniones», comentó Sir Harvey. Decidió, en ese momento, que la calle Curzon no era ya lo bastante importante para él. Se cambiaría a Berkeley Square, y tal vez a Park Lane. ¿Por qué no? Tenía mucho dinero. Se le aceleró el pulso al verse a sí mismo como futuro anfitrión de sus nuevos amigos. Les ofrecería espléndidas cenas y, aunque tal vez fuera demasiado esperar, quizá algún día Beau Brummel honraría su mesa. Recorrieron el corto trayecto que los separaba de la impresionante mansión del padre del vizconde a un lado de Park Lane. La residencia estaba rodeada de jardines. Mientras Lord Windover entraba por la puerta del frente, Sir Harvey, que lo seguía, tomaba nota de cómo amueblaría su nueva casa. Observó que había unos 6 lacayos para recibir a los invitados, además de un mayordomo, y que sus libreas eran más impresionantes que las de sus propios criados. «Tendré que cambiar muchas cosas», pensó. En aquel momento el mayordomo, con voz estentórea, los anunció: «Lord Windover, Sir Harvey Witchbold». Había ya unos 14 hombres en el salón, y como todos parecieron volver la cabeza en dirección suya, Sir Harvey, halagado, reconoció a algunos: Lord Charles Manners y su hermano, Lord Robert Manners, hijos del duque de Rutland. Fueron los primeros que vio, pero después no pudo apartar la vista de Beau Brummel. Parecía un tanto remoto y desdeñoso, pero esa era su expresión habitual. Sin embargo, prestaba atención a las palabras de un hombre de edad madura, cuyo porte y apariencia eran los de un soldado. Lord Windover se dirigió a saludar a su anfitrión, quien se encontraba de pie en el extremo opuesto del salón. El vizconde, sin estrecharle la mano, le dijo simplemente: «Ahora que has llegado, Windover, creo que podemos iniciar los procedimientos». Al decir estas palabras levantó la mano y, como si aguardaran aquella señal, todos los presentes guardaron silencio. «Les he invitado a mi casa esta noche», dijo el vizconde con voz alta y clara, «porque todos los aquí presentes, con una sola excepción, tenemos algo en común. Como bien recuerdan, hemos servido en una u otra época como guardias del 10º Regimiento de Dragones Ligeros al mando del general Sir Alexander Shelton». Hubo un murmullo de voces y el vizconde continuó: «El general era un gran militar y un hombre justo y, aunque con frecuencia teníamos buenas razones para temerle, creo que, en el fondo de nuestro corazón, siempre lo respetamos y admiramos». De nuevo se produjo un murmullo de aprobación. «Por esa razón consideré», continuó diciendo el vizconde, «que a todos les gustaría estar presentes esta noche, como testigos, en el matrimonio que contraerán la hija del general, la señorita Carol Shelton y Sir Harvey Witchbold». Sir Harvey lanzó una desolada exclamación, perfectamente audible, y entonces se quedó inmóvil, como si algo lo hubiera paralizado. Los ojos de todos los presentes estaban clavados en él y, por un momento, pensó que debía haber algún error, que no era posible que aquello le estuviera sucediendo. No tuvo tiempo de reponerse de la sorpresa. Por otra puerta del salón entró Caril, del brazo de Lord Ravenscar. Llevaba un largo velo de encaje blanco que dejaba al descubierto su rostro, cubriéndole la cabeza y descendiendo después hasta el suelo. Tenía en las manos un gran ramo de flores blancas que, al frente, disimulaba lo voluminoso de su figura. Baja la mirada, sombreaban sus mejillas las oscuras pestañas. El rubio cabello, sujeto por una corona de azares, la hacía verse encantadora, y solo se adivinaba que estaba nerviosa por la forma como se aferraba al brazo de Lord Ravenscar. Ambos avanzaron hacia el vizconde y, como Sir Harvey, que parecía clavado en el piso, seguía parado al lado de aquel, había quedado automáticamente en el sitio correcto para la ceremonia. Detrás de la novia y de su acompañante apareció un clérigo que llevaba una sobrepelliz blanca cubierta de medallas.
las que demostraban que se trataba del capellán del regimiento. El vizconde se hizo a un lado, y entonces se produjo absoluto silencio, que a Sir Harvey le pareció siniestro y amenazador. A continuación se inició la ceremonia del matrimonio, y él no pudo hacer otra cosa que aceptar lo inevitable. El corazón le latía con furia dentro del pecho, y una sombra roja le nubló la vista. Mas por instinto de conservación que por orgullo, pronunció las palabras que se esperaban de él sin equivocarse. La voz de Caril era débil y temblorosa. Apareció de súbito un anillo, y Sir Harvey lo colocó a Caril en el dedo. El capellán unió sus manos y pronunció las palabras finales del sacramento matrimonial. Concluida la ceremonia, Lord Ravenscar le ofreció a Caril de nuevo el brazo y, una vez más, la joven se aferró a él con fuerza, mientras él la conducía de regreso hacia la puerta por la que habían entrado. Cuando desaparecieron, Sir Harvey miró a su alrededor y se dio cuenta de que los invitados a la cena habían formado dos hileras, dejando un angosto pasadizo por el medio. No había necesidad de palabras. La intención era muy clara y él comprendió lo que esperaban que hiciera. Con la cabeza muy alta, sin mirar ni a derecha ni a izquierda, atravesó el salón y salió por la puerta. Ya en el vestíbulo, el mayordomo le entregó su sombrero, un lacayo le puso la capa sobre los hombros y otro sirviente lo condujo a un carruaje alquilado. Este era el insulto final y, mientras Sir Harvey hacía el recorrido hacia su casa, comprendió que no solo había sido derrotado, sino que sus grandiosas ambiciones de convertirse en una figura social habían sido sepultadas tan profundamente que no había la menor esperanza de que resucitaran alguna vez. En la habitación contigua al salón donde se había casado, Caril se hundió en una silla y se cubrió el rostro con las manos. Romara la rodeó con sus brazos. «No te preocupes más, queridita. Todo ha pasado ya», le dijo. «Estás casada, pero no necesitas volver a verlo jamás». «Nunca me perdonará», repuso Caril con voz trémula. «Como yo tampoco lo perdonaré nunca», añadió Romara con firmeza. Lord Ravenscar estaba de pie junto a ellas, con una copa de champaña en la mano. «Creo que su hermana debe tomar una copa antes que se la lleve a casa», le indicó a Romara. Esta tomó la copa de manos de él y la acercó a los labios de Caril. «No», dijo Caril, «me hace recordarlo». «Te hará sentir mejor», dijo Romara. «Toma unos cuantos tragos y cuando regresemos podrás comer algo». Caril movió la cabeza de un lado a otro. Entonces, con una voz trémula de temor, preguntó: «¿A dónde me van a llevar?» «Vas a venir conmigo a la casa de Lord Ravenscar», contestó Romara. «Está junto a la casa de él», murmuró Caril. «Y si Harvey me ve, podría pegarme por lo que le hice». «Es solo por esta noche», intervino Lord Ravenscar. «Mañana voy a llevarlas, a usted y a su hermana, a mi casa de campo. Estará segura allí, se lo prometo». La voz profunda de él y la confianza que demostraba lograron calmar el terror de Caril. «Eso me parece excelente», logró decir, y Romara la ayudó a ponerse de pie. Caril, acompañada de su hermana y de Lord Ravenscar, salió de la habitación y caminó por un pasillo que conducía a una puerta diferente de aquella por la que Sir Harvey había salido. Esperaba a las jóvenes un carruaje cerrado y, una vez que ambas estuvieron a salvo en su interior, Lord Ravenscar se quedó un momento de pie observando cómo se alejaba. Entonces se llevó una mano a la frente. Se sentía más aliviado de lo que estaba dispuesto a confesar, aún para sí mismo, de que todo hubiera salido de acuerdo con sus planes. Anthony Gerson y él lo habían planeado todo, hasta el más mínimo detalle. Existía la posibilidad de que Sir Harvey se negara categóricamente a casarse con Caril, o de que, por alguna razón imprevista, no pudiera aceptar la invitación a cenar. Pero ahora, pensó Lord Ravenscar, aquel problema, al menos, estaba resuelto. El niño de Caril nacería con un nombre y Witchbolt había recibido su justo merecido. Eso dejaba solo sus propias dificultades por resolver, pensó, mientras caminaba de regreso por el corredor. Casi no se atrevía a mirar a la mujer que era su esposa, pues aún ahora era casi imposible adivinar cómo era su rostro. Sospechaba que Romara conservaba puesta la venda,
porque no podía soportar que nadie viera las manchas púrpuras y amarillas que todavía rodeaban su ojo. La herida de la boca estaba ya casi cicatrizada, y ya no tenía los labios hinchados, pero mantenía inclinada la cabeza, y Lord Ravenscar se preguntaba cómo sería realmente. Solo podía esperar que, por un golpe de suerte, fuera tan bonita como su hermana debió ser antes que se convirtiera en la nerviosa mujercita que era ahora, a consecuencia de la conducta cruel y despreciable de Witchbull. Había solo un pequeño átomo de consuelo, pensó Lord Ravenscar, al llegar al extremo del pasillo y escuchar el ruido y las risas de los invitados del vizconde. Romara tenía una voz atractiva. Siempre le habían disgustado las mujeres de voces bruscas o chillonas, y Romara hablaba con una voz que era casi musical. No había la menor duda de que se dirigía a su hermana con amor y ternura cuando hablaba con ella. Supongo que siempre podré cerrar los ojos y escucharla, pensó Lord Ravenscar con aire sombrío. Entonces abrió la puerta y se reunió con sus amigos. Al regresar a la calle Curzon, la señora Fellows ayudó a Caril a subir la escalera y la instaló en la habitación contigua a la de Romara. «Tengo su cama lista, milady», dijo. «Necesita una noche de buen sueño, y sin duda verá mejor las cosas mañana». Caril había llorado todo el tiempo mientras se dirigían a la casa, y se sentía demasiado agotada para contestar. «Está bien, queridita, todo está bien ahora», dijo Romara. «Voy a cuidarte y la pasaremos muy felices juntas». Se preguntó en aquel momento si aquello sería verdad, pero aún no había discutido el futuro de ambas con Lord Ravenscar. Tal vez él no querría a Caril con ellos, en forma permanente, aunque estaba segura de que tampoco deseaba quedarse a solas con su esposa. Tuvo que aceptar, sin embargo, que había sido sumamente bondadoso cuando le dijo, en el último momento, lo que se había planeado, y cómo recogerían a Caril de la casa contigua en cuanto el carruaje que transportaba a Sir Harvey se hubiera perdido de vista. Ella había exclamado: «¡Qué listo es usted! ¿Cómo se le pudo ocurrir algo tan genial?». Comprendió que, dadas las circunstancias, era casi imposible que Sir Harvey se atreviera a hacer una escena que, sin duda alguna, habría postrado a Caril y, tal vez, la habría hecho decidir que no deseaba casarse con un hombre que se mostraba tan poco dispuesto a convertirse en su esposo. «Todo lo que usted tiene que hacer», le había explicado Lord Ravenscar a Romara, «es vestir a su hermana, de modo tal que se vea lo más atractiva posible. Naturalmente, ella no querrá que los presentes se den cuenta de su condición». Romara se ruborizó. Entonces había dicho débilmente: «Yo no necesito ver a nadie, ¿verdad? Sería embarazoso, para usted y para mí». «Puede hacer lo que desee», dijo él. «Le será posible permanecer al lado de Caril hasta el último momento, y yo la conduciré a ella al salón donde el vizconde estará esperando». «Gracias», dijo Romara. «Muchísimas gracias por todo, desde el fondo de mi corazón». Romara estuvo a punto de echarse a llorar, y Lord Ravenscar se apresuró a añadir: «Le digo la verdad al asegurarle que no me gusta la idea de que una hija de mi antiguo comandante haya sido tratada con tanta infamia. Todos nosotros nos sentimos muy orgullosos de haber servido en un regimiento tan distinguido. Yo sé que papá, si viviera aún, le estaría muy agradecido también», dijo Romara en voz muy baja. «Aunque hubiera detestado la idea de tener como yerno a un hombre como ese. Papá era un hombre muy práctico. Habría comprendido que, por el bien de Caril, ella tenía que casarse con Sir Harvey». «Estoy seguro de ello», había contestado Lord Ravenscar, «y mañana las llevaré a las dos a mi casa de campo, y haré arreglos para que su hermana pueda tener su bebé allí». Romara solo había acertado a darle de nuevo las gracias, una y otra vez. Después, había comenzado a pensar en los arreglos necesarios para hacer llegar el traje de bodas de Caril y todos los demás accesorios a la casa contigua. Para entonces, la doncella de Caril había sido adecuadamente sobornada y se hallaba dispuesta a hacer cualquier cosa que le ordenaran. Además, Romara no dudaba que la mujer estaba genuinamente encariñada con su ama. Tan pronto como Sir Harvey se alejó con Lord Windover, Lord Ravenscar y Romara, que esperaban en un carruaje un poco más adelante, se habían dirigido a casa de Sir Harvey.
Ayudaron a Caril a bajar la escalera y a entrar en el carruaje y la sentaron junto a ellos. Caril lanzó un pequeño grito de felicidad al ver a su hermana, pero miró atemorizada a Lord Ravenscar. «No se preocupe», le dijo él tranquilizándola. «Todo ha sido arreglado y no habrá dificultades». «¿Cómo puede estar tan seguro?», preguntó Caril. «Harvey se fue a una cena muy importante. Mi doncella me dijo que el señor Brummel era uno de los invitados. El señor Brummel sirvió en el regimiento del padre de usted durante 2 años», contestó Lord Ravenscar. «Tenía solo 16 cuando recibió el título de coronel, pero que le otorgó el príncipe de Gales». «No tenía la menor idea de eso», murmuró Caril. «Solo le pido», dijo Lord Ravenscar cuando se acercaron a la casa del vizconde, «que se aferre a mí y no tenga miedo». «Trataré de no hacerlo», prometió Caril, pero cuando escuchó las voces de los caballeros